Él aún no lo sabe. Pensé que el amor nunca llegaría a mi vida. Llevaba mucho tiempo sola. Me había acostumbrado a esa sensación de llegar a casa y no tener a nadie esperándome. Durante años intenté convencerme de que estaba bien así, que no necesitaba a nadie, que la tranquilidad era suficiente. Pero en el fondo sabía que algo faltaba. Por eso instalé aquella aplicación. No tenía muchas expectativas. La verdad, ni siquiera creía que fuera a encontrar a alguien. Durante semanas vi perfiles. Personas que parecían iguales. Las mismas frases. Las mismas fotos. Las mismas promesas vacías. Nada llamaba mi atención. Nada me hacía sentir algo diferente. Hasta que apareció él. Todo comenzó el día que hice match con él. En cuanto apareció su perfil lo supe. Él era el indicado. No podría explicar por qué. Simplemente lo sentí. Mientras otros elegían a una persona por una sonrisa o una descripción bonita, yo hice algo diferente. Revisé cada una de sus fotografías. Me fijé en cada detalle. Su ropa. Los lugares donde estaba. Las cosas que dejaba ver sin darse cuenta. Fue entonces cuando vi el parque. Lo reconocí enseguida. Era el mismo parque por el que yo pasaba todas las mañanas antes de ir al trabajo. Sonreí. Miles de personas usando esa aplicación. Y de todas ellas, el destino había decidido mostrarme a alguien que vivía tan cerca de mí. Deslicé hacia la derecha. Hicimos match. La primera vez que me respondió sonreí durante horas. Era amable. Educado. Exactamente como imaginaba. Pasábamos las noches hablando. Me contaba cosas sobre su vida. Sus gustos. Su trabajo. Las pequeñas cosas que hacía durante el día. Me encantaba escucharlo. Sentía que poco a poco me dejaba entrar en su mundo. Pero para mí no era suficiente. Quería saber más. Mucho más. Quería conocer cada parte de él. Sus rutinas. Los lugares donde iba. Las cosas que hacía cuando no estaba hablando conmigo. No porque quisiera invadir su privacidad. Eso era lo que me repetía. Solo quería sentir que estaba más cerca. Así que empecé a buscar. Primero revisé sus redes sociales. Sus fotos antiguas. Sus comentarios. Las personas que seguía. Los lugares donde había sido etiquetado. Al principio no encontré mucho. Él era cuidadoso. No publicaba demasiado. Pero todos dejamos pequeñas pistas. Detalles que otros pasan por alto. Y yo aprendí a mirar. Un día encontré aquella foto. La del parque. Me quedé observándola durante varios minutos. Él sonriendo. El fondo. Los árboles. Los edificios. No sabía por qué, pero sentí curiosidad. Quería saber dónde era. Así que empecé a buscar. Comparé lugares. Calles. Imágenes. Hasta que lo encontré. Era un parque que quedaba relativamente cerca. Sentí una emoción difícil de explicar. Como si hubiera descubierto una parte de él que nadie más conocía. Entonces pensé, quizás algún día pueda verlo ahí. Los días pasaron. Él me contaba cosas sobre su vida. Pero nunca me dijo dónde corría. Nunca me dijo su rutina. Nunca me dijo que todos los domingos salía. Eso tuve que descubrirlo. Busqué más. Observé sus publicaciones. Sus horarios. Las pequeñas pistas que dejaba sin darse cuenta. Hasta que decidí comprobarlo. El primer domingo fui al parque. Esperé. Pero no apareció. El segundo tampoco. El tercero tampoco. Al principio pensé que estaba equivocada. Que quizás estaba buscando algo que no existía. Pero no quería rendirme. Así que seguí yendo. Cada domingo. Me sentaba lejos. Donde nadie pudiera notarme. A veces llevaba un libro.
o unos audífonos. Intentaba parecer una persona más. Hasta que finalmente ocurrió. Lo vi. Era él. Caminando por el parque. Con sus audífonos puestos. Completamente ajeno a mí. Sentí como mi corazón empezó a latir más rápido. Era diferente verlo en una pantalla. Era diferente verlo ahí. Real. Tan cerca. Me escondí detrás de unos árboles. No quería que me viera. Todavía no. Ese momento era mío. Lo observé durante horas. Vi cómo corría. La ruta que tomaba. Dónde se detenía. Cómo miraba su teléfono. Cada pequeño detalle. Tomé algunas fotografías. No podía evitar sonreír. Ahí estaba. La persona con la que hablaba todas las noches. La persona que poco a poco se estaba convirtiendo en alguien importante para mí. Y él no tenía idea. No sabía que yo estaba ahí. No sabía cuánto me importaba. No sabía todo lo que había hecho para encontrarlo. Ese día entendí algo. Lo que sentía por él no era algo pasajero. Era más fuerte. Más intenso. Como si estuviera destinado a ocurrir. Sé que algún día estaremos juntos. Estoy segura. Los domingos se convirtieron en mi momento favorito. Él nunca supo que yo estaba ahí. Nunca supo que muchas veces pasé horas observándolo desde lejos. Algunas veces me preguntaba si estaba haciendo algo mal. Si quizás estaba cruzando un límite. Pero después lo veía correr. Lo veía sonreír. Lo veía continuar con su vida. Y pensaba que no podía estar mal querer conocer a alguien que significaba tanto para mí. Además, él me había contado muchas cosas. Yo solo estaba prestando atención. Eso era todo. Después de verlo en el parque sentí que lo conocía un poco más. Pero todavía había algo que me faltaba. Entonces decidí preguntarle. Le escribí. ¿Siempre vas a ese parque los domingos? La respuesta tardó más de lo normal. ¿Qué parque? Me quedé mirando la pantalla. Por un momento sentí que había dicho demasiado. Entonces respondí. El parque de tus fotos. Pasaron unos minutos. Finalmente contestó. Ah, sí. A veces voy. A veces. Esa palabra se quedó en mi cabeza. Porque yo sabía que no era a veces. Yo sabía más que él. Sabía cuándo iba. Sabía cuánto tiempo se quedaba. Sabía la ruta que tomaba. Pero no podía decirle cómo lo sabía. Todavía no. Después de eso algo cambió. Sus mensajes eran diferentes. Más cortos. Más fríos. Ya no hablaba conmigo de la misma manera. Hasta que un día dejó de responder. Al principio pensé que estaba ocupado. Después pensé que quizás necesitaba espacio. Pero los días pasaron. Y no volvió. No entendía que había hecho mal. Yo solo quería estar cerca de él. Entonces pensé, ¿qué le habrá pasado a mi amor? Intenté buscar una forma de acercarme nuevamente. Creé otro perfil. No quería molestarlo. Solo quería que me recordara. Le envié una solicitud. Pero no la aceptó. Al día siguiente hice otro. Con otro nombre. Tampoco respondió. Entonces empecé a escribirle. Pequeños mensajes. Detalles que solo alguien que realmente se fijara en él podría notar. Bonita camisa. Hoy llegaste 5 minutos más tarde al trabajo. Deberías cambiar esa ruta para correr. Es muy solitaria. No quería asustarlo. Solo quería que supiera que alguien estaba pendiente de él. Pero él bloqueaba las cuentas. Ignoraba los mensajes. Se alejaba cada vez más. Y yo no entendía por qué. Si yo solo quería estar cerca. Entonces pensé que quizás necesitaba una señal. Algo que le recordara que yo seguía ahí. Esa noche fui hasta su edificio.
el cual había descubierto después de seguirlo durante varios días. Me quedé al otro lado de la calle, observando las ventanas, esperando verlo. Solo quería asegurarme de que estaba bien. La noche estaba tranquila. Había pocas personas caminando. Las luces de los departamentos iluminaban la calle. Entonces vi una de las ventanas encenderse. Era él. Sentí una emoción difícil de explicar. Estaba tan cerca. Después de tantos días intentando encontrar una forma de acercarme. Ahí estaba. Pensé en llamarlo. Pensé en escribirle. Pero sabía que probablemente me ignoraría. Así que hice algo diferente. Saqué mi teléfono. Tomé una fotografía del edificio. No era una amenaza. No quería asustarlo. Solo quería que entendiera algo. Que aunque intentara alejarse, yo seguía ahí. Le envié la imagen. Esperé. Pasaron unos segundos. Vi cómo la luz de su habitación se movía. Se acercó a la ventana. Miró hacia afuera. Intentaba descubrir quién estaba ahí. Por un momento sentí miedo. Pensé que quizás me había visto. Me escondí detrás de unos árboles. Esperé en silencio. Pero no me encontró. Después de unos segundos se alejó de la ventana. Respiré tranquila. Entonces tomé otra fotografía. Una más cercana. Quería que entendiera que no estaba tan lejos como pensaba. Le envié el mensaje. Por poco me ves. Esperé una respuesta. Pero no llegó. Solo silencio. Y ahí comprendí algo. Si él seguía sin entender, tendría que acercarme más. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba saber por qué se alejaba. Necesitaba asegurarme de que estaba bien. Así que tomé una decisión. Al otro día, luego de que él saliera como de costumbre a trabajar, esperé. Lo vi alejarse por la calle. La misma rutina de siempre. La misma hora. El mismo camino. Me quedé observando hasta que desapareció entre las personas. Entonces caminé hacia el edificio. Por primera vez iba a estar cerca de él sin que él lo supiera. Me quedé unos segundos frente a la puerta. Una parte de mí sabía que quizás no debía hacerlo. Que estaba cruzando una línea. Que no era correcto. Pero otra parte de mí pensaba: necesito saber si está bien. Si él supiera cuánto me importa, amor mío, entendería. Respiré profundo. No quería hacerle daño. No quería asustarlo. Solo quería saber más de él. Solo quería sentirme cerca. Entonces entré. El silencio del lugar me sorprendió. Por primera vez no estaba viendo una pantalla. No estaba imaginando cómo era su vida. Estaba dentro de ella. Su mundo. Sus cosas. Sus recuerdos. Caminé lentamente. Observé cada detalle. Los libros que tenía. La ropa que usaba. Las cosas que dejaba sobre la mesa. Todo parecía contar una historia sobre él. Una historia que nadie más conocía. Tomé algunas fotografías. Quería guardar ese momento. Quería recordar cada detalle. Sus camisas. Su habitación. Los lugares donde pasaba sus días. Pequeñas cosas que para cualquier persona no significaban nada. Pero para mí eran importantes. Porque eran parte de él. Antes de irme dejé todo exactamente como estaba. No quería que supiera que había estado ahí. No todavía. Porque si lo descubría demasiado pronto, podría alejarse más. Y yo no quería perderlo. Al otro día, luego de que él saliera como de costumbre a trabajar, volví a observarlo desde lejos. Lo vi salir del edificio. Con la misma rutina de siempre.
La misma forma de caminar. Los mismos audífonos. Como si nada hubiera pasado. Como si no supiera que la noche anterior yo había estado dentro de su mundo. Pero con el paso de los días algo cambió. Empezó a mirar diferente. A revisar más de una vez antes de entrar a su departamento. A observar las calles. Las ventanas. Los lugares donde antes caminaba sin preocupación. Como si sintiera que alguien estaba cerca. Y eso me dolía. Porque yo no quería que tuviera miedo de mí. No quería que pensara que era una amenaza. Solo quería que entendiera. Pero él no lo hizo. En lugar de acercarse, huyó. Pasaron los días. Intenté convencerme de que todo estaría bien. Que quizás solo necesitaba tiempo. Que quizás volvería a entender lo que sentía. Pero no ocurrió. Un día fui hasta su edificio. Y me quedé parada frente a la entrada. Algo estaba diferente. Había movimiento. Cajas. Personas sacando muebles. Me quedé mirando sin entender. Su departamento estaba vacío. Se había ido. Otra vez. Sentí una tristeza enorme. Como si me hubiera abandonado. Pensé. ¿Por qué te fuiste, mi amor? ¿Por qué huyes de mí si yo solo quiero estar cerca de ti? Pero no iba a rendirme. No después de todo lo que había hecho. No después de encontrarlo una vez. Podía encontrarlo nuevamente. Él intentó desaparecer. Cambiar su vida. Empezar desde cero. Pero había olvidado algo. Yo sabía buscar. Revisé sus redes. Sus antiguos perfiles. Sus amigos. Las personas cercanas a él. Cada pequeña pista que había dejado. Él pensaba que cambiar de ciudad era suficiente. Que cambiar de trabajo era suficiente. Que alejarse era suficiente. Pero yo conocía sus rastros. Después de mucho tiempo encontré una señal. Un nuevo lugar. Una nueva rutina. Una nueva vida. Lo había logrado. Había empezado de nuevo. Pero no estaba solo. Cuando finalmente lo encontré, lo vi. Era diferente. Parecía más tranquilo. Más feliz. Por un momento me quedé observándolo desde lejos. Hasta que la vi. Ella. Estaba caminando a su lado. Tomándolo de la mano. Sonriendo junto a él. Sentí algo dentro de mí. Una mezcla de tristeza y enojo. Porque él había cambiado las caminatas solitarias. Por caminar con ella. Había cambiado sus domingos. Por una vida donde yo ya no estaba. Pero no importaba. Porque yo sabía la verdad. Ella no lo conocía como yo. Ella no sabía sus horarios. No sabía sus miedos. No sabía los pequeños detalles que yo había descubierto. Ella conocía la versión que él mostraba al mundo. Yo conocía la verdadera. Sé que le costó rehacer su vida. Sé que tuvo que cambiar de ciudad. Sé que cambió nuevamente de trabajo. Sé que incluso cambió su nombre. Intentó borrar todo rastro de su antigua vida. Pero no entendía algo. No puedes desaparecer de alguien que realmente te está buscando. Te asustaste. Lo vi. Vi cómo mirabas alrededor. Vi cómo intentabas entender quién estaba detrás de todo. Pero ya era demasiado tarde. Habías intentado alejarte. Habías intentado olvidarme. Y eso me obligó a hacer algo. Yo no quería que las cosas terminaran así. Pero no podía dejar que todo desapareciera. No después de todo lo que sentía. A pesar de que te veías feliz con ella.
Sabía que podrías ser mucho más feliz conmigo. Por eso investigué. Como siempre lo había hecho. No fue difícil. Había aprendido a encontrar información. Sus horarios. Sus lugares. Sus costumbres. Todo. Y entonces llegó el momento. Fui por ella. No fue complicado. Porque llevaba mucho tiempo preparándome. Recuerdo verte salir corriendo. Recuerdo tu desesperación. Recuerdo cómo intentabas llamarla. Cómo buscabas respuestas. Cómo sentías que estabas perdiendo el control. Pero era inútil. Siempre iba un paso adelante de ti. Después de eso entendiste que yo no iba a desaparecer. Entendiste que no importaba cuánto corrieras, cuánto cambiaras, cuántas veces intentaras empezar de nuevo. Yo siempre estaría cerca. Porque algunas personas creen que pueden escapar del pasado. Creen que cambiando de ciudad todo desaparece. Creen que una nueva vida significa olvidar la anterior. Pero se equivocan. Hay personas que recuerdan. Personas que esperan. Personas que buscan. Y yo siempre voy a estar para ti. Con mucho cariño. Tu fiel admiradora.